Hola, ¿cómo están? A ver, miren, yo tenía escrito el guión de este video, por ejemplo, el día domingo, ya en la noche, ya tirado para el lunes porque eran las 2 de la madrugada o algo así, cuando ya se habían dado todos los cómputos posibles, pero ¿qué pasa? No me gustó cómo quedó y no los pude hacer y tampoco tuve tiempo para grabar este video, así que quedó para ahora. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Recuerden que ahora tengo menos tiempo que antes, ¿vale? Yo en estas elecciones dije que el que iba a ganar estaría entre el Boric, el Sichel y la Proboste. Pero ¿qué pasó durante la campaña? Es que el Sichel, entre que le sacaron varias yayitas y él cometió cuantos errores, se terminó hundiendo, dándole paso al cast para posicionarse como el candidato de la derecha. O buena parte de la derecha, sobre todo más dura, si quieres. ¿Cuál es el problema? Y yo no pensé que se iba a posicionar tanto como para quedar primero en las elecciones. Ahora bien, quedó primero, pero tampoco quedó súper arriba. O sea, tiene menos del 30% igual, y no está tan lejos de Boric que es segundo, ¿cierto? Yo pensé que iba a quedar segundo, pero en fin, estamos hablando de unas décimas más, de unas décimas menos de porcentaje. Bueno, no es tanto. Por otro lado, lo que no estaba así pronosticado por nadie era que Parisi iba a tener una votación tan alta en el norte, a veces figurando primeros a ratos en los cómputos parciales. Entonces, era algo que yo creo que nadie se imaginaba. Pero esa alta votación se contrasta con la bajísima que tuvo en la región metropolitana y más hacia el sur. Bueno, y solo por eso logró quedar tercero, si no hubiese quedado cuarto o quinto, qué sé yo. Y el resultado dejó con depresión a muchos que no entendían cómo era posible que eso se hubiese logrado. Es decir, después de tanto estallido social, que eso implicó marchas, protestas, varios tuertos que quedaron en el camino, varios presos, algunos llamándole presos políticos, muchas veces hueveando para derrocar la estatua que estaba en la Plaza Italia, en fin, todo eso sumado a todo lo que se vio en las elecciones partiendo por la del plebiscito que ganó el apruebo con amplia mayoría, y después en las de mayo y todo, donde se vio los resultados para la convención, para los municipios, para el gobierno, donde parece que la derecha estaba quedando desplazada así lejos. Ahora venir con que el candidato más votado a las presidenciales es José Antonio Cast, que en el Congreso, en el Senado va ganando la derecha y en la Cámara de Diputados están mitad y mitad. Aquí uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó en menos de 6 meses para que los resultados se dieran a la tortilla tan rápido? Todas las elecciones presidenciales todavía no está dicha la última palabra. Ahora va a haber más incertidumbre que antes, posiblemente. Si bien quedé corto con mis previsiones, esto de que la pelea iba a estar entre el Boric, el Sichel y la Proboste, donde solamente llegó el Boric a la segunda vuelta, también dije que candidatos como Cast o Parisi iban a distorsionar mucho los verdaderos resultados. Hay que ver qué pasa con todos los votos de todos los candidatos que no pasaron a segunda vuelta. Y obviamente hay tres opciones, que esa gente se va a dividir entre votar al Boric, votar al Cast o abstenerse, o incluso los nulos y los blancos, pero eso los voy a contar dentro de la abstención, porque es lo mismo, casi, solamente que unos van a votar y otros van a dejar de votar, pero no van a votar por nadie. Ahora, lo que no vamos a saber es la proporción, los votos de Parisi, cuánta gente de la que votó por Parisi va a terminar votando por Cast, o por Boric, o va a dejar de votar, o va a anular el voto. No lo sabemos. Lamentablemente no lo sabemos. Lo mismo va a pasar con los que votaron por Sichel, lo mismo que por los que votaron por Proboste, por los mismos que votaron por Meo y así. Y uno puede decir, ay, no, es que ¿cómo los que van a votar por Sichel van a votar por Boric? Mira, no sabría decírtelo. Uno cree que estos de traspasos de votos de un candidato a otro son así como si estuviéramos sumando 2 más 2. Y no, porque por más borrego que es la gente, no todos se adhieren de esa forma. Aún así, sea quien gane, va a tener un Congreso más o menos dividido, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde, bueno, hay un factor que incluso puede distorsionar más todo esto, que es la convención constituyente, porque va a depender de todo lo que se discuta en esa nueva constitución para poder ver si algo de todo ese orden que existe en el Parlamento cambia. Pero yo creo que ahora como están las cosas ya no nos podríamos confiar, porque
¿Qué pasa si después de estar todo un año debatiendo el proyecto constitucional, después en el plebiscito de salida gana el rechazo? Todo ese trabajo tirado por la borda. Pues ahora no sé. En estos momentos no sería tan descabellado acá. Lo que sí puedo vaticinar es que va a ser una campaña donde va a ganar el voto por el miedo o con miedo. Porque movida por caricaturas de resabios del pasado. Ay, ¿cuáles son? Todos los conocemos. Esto de que, ay, es que si gana el Boric, nos vamos a convertir en Chilezuela, en Cuba o en Nicaragua. Ay, es que si gana el Cast, esto va a volver a ser la dictadura, van a gobernar todos los fachos, que vamos a volver para atrás y que nos vamos a ir del país y todo el tema. ¿O no? Va a ser un mes bastante odioso para estar vivo políticamente hablando. Porque todo lo que va a hacer es reforzar esos miedos de esas caricaturas. A casi medio siglo del golpe de Estado que derrocó el gobierno de la Unidad Popular, que instaló la tiranía de los militares con Pinochet a la cabeza, que ya son más de 30 años de que ese gobierno terminó y volvimos a esta oligocracia, aún eso predomina en el ámbito electoral en nuestro país. Todavía no estamos curados de todos esos resabios. Y ojo, que ya hay muchas generaciones, bueno, no tantas, pero hay mucha gente que ya vivió mucho después de eso, que ya no debería por qué tener los traumas de la gente que fue, que vivió de cerca o relativamente cerca la violación, la tortura, la persecución, la censura, los daños de ella, en fin, o de la gente que se quejaba que en la UP hacían colas y pasaban hambre y todo estaba caro. Mira, ya sé, hay mucha gente que ya nació después. Y aún así, eso domina nuestro país. Vaya. Por otro lado, le echaban la culpa a este régimen neoliberal que se ha instalado en los últimos 40 años, 40, 45 años, pongámosle, donde se ha creado el individualismo, el egoísmo, donde se dice, bueno, la gente solamente vive mirándose el ombligo, que la gente solamente se mueve por intereses propios. Mira, eso para mí tiene harta cabida. Y yo por eso no creo en las marchas que han habido. Por ejemplo, si hay una marcha por la educación, y por ejemplo están marchando los profesores, los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios y todos los que alguna vez estudiaron y están endeudados por el CAE, bueno, se juntan para que mientras más gente se ve en las calles, más movilización se ve y por ende se siente que más presión social se hace, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si el gobierno que venga dice, vamos a condonar a todos los que están endeudados con el CAE? Y todos, pop, de un plumazo desaparecen todas sus deudas y no tienen nada más que preocuparse. Bien lindo, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Después toda esa gente decir, ah, bueno, lo mío ya fue resuelto, ¿para qué voy a seguir marchando? Y van a dejar votados a los profesores, a los estudiantes de distintos grados educacionales. ¿Ven? Y no van a marchar más porque lo suyo ya está resuelto. Entonces, en ese tipo de cosas se refleja el egoísmo del que estoy hablando. Cuando se puso la gratuidad, hubo varios que dejaron de quejarse por el acceso, o ya sea a los estudios superiores, porque ya tenían cubierta esa parte sin tener que preocuparse de pedir el CAE o de tener un cupo en la universidad. Otro ejemplo de ese egoísmo es cuando en alguna comuna del sector oriente de Santiago van a construir viviendas sociales o bien van a construir un edificio de gran envergadura, póngase un condominio gigante, un mall o algo por el estilo. La gente que vive en las cercanías obviamente no está de acuerdo, porque le destruyen el barrio, porque va a cambiar, que la afluencia de gente, que los tacos, que se aumenta la delincuencia, etcétera, etcétera. Y empiezan a movilizarse, ya sea a captar la atención de la tele, de las redes sociales, en fin. Esa gente ya se preocupa porque vive ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la gente que vive 10 casas más allá, o 7, 8, 10 cuadras más allá, o más para allá, al otro lado? Esa gente no se mueve, no se preocupa, no está ni ahí, no le interesa. A lo más, bueno, si le hacen firmar un papel, a lo más, porque eso no significa nada. Es lo mismo que cuando uno retuitea algo. Uno cree que está haciendo algo válido, pero no está haciendo nada más que retuitear, que en el fondo es nada. ¿Entienden? A ese egoísmo se refieren que existe, por ejemplo, en este país. Algunos buscan todas estas razones para poder justificar de manera favorable o desagradable
este resultado electoral. Yo lo que les diría es que tómenlo con calma porque la última palabra no está dicha. En diciembre vamos a ver qué sucede. Y bueno, voy a terminar con uno de los clásicos en mis análisis electorales, que es la abstención. No me sorprende los números altos de gente que no ha participado, pero esta vez hay que comentar algo diferente, porque ha tenido un ingrediente distinto. Mucha gente se quedó sin votar. ¿Por qué pasó esto? Bueno, nos falta el rezagado que llega tarde a última hora. Pero también es cierto de que habían filas para ingresar a los colegios electorales, de que se demoraban mucho tiempo en hacerte pasar, de que eran muy lentos los trámites en algunas mesas de votación porque cambiaron a todos los vocales de mesa, donde todavía no se había implementado esa ley te decía que tú tenías que votar en el lugar más cercano a tu casa, que eso iba a quedar para después, para el próximo año, en fin. Bueno, también los aforos por debido a todo esto del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tienen que pensar una cosa, la ley electoral que regula los procesos de esta envergadura se creó, obviamente, antes de lo que fue la pandemia. No está modernizada o actualizada a este tiempo, que por último hubiese sido, no sé, algo provisorio, algo distinto, pero bueno, ni siquiera se han preocupado. Y eso es lo divertido porque estamos ante una clase política que siempre dice, participen, voten, no importa por quién votes, pero vota, ¿cierto? Quieren que participes, pero no incentivan la participación sin caer en la coacción, sin caer en, por ejemplo, promulgar el voto obligatorio, como era antes. Entonces, bueno, aquí se ve una de las hipocresías de la clase política. Mucha gente no pudo votar. Algunos dicen, bueno, por culpa de eso, Kast quedó primero. Yo no afirmaría eso con tanta seguridad, porque toda la gente que quedó, no sé cuántos podrían ser, no sé cuántos podríamos sumar, unos cientos de miles, y tú estás seguro que esos cientos de miles iban a votar por Boric, y si hubieran votado por otros candidatos, o si Kass hubiese quedado más arriba, o si el que hubiese sido una segunda vuelta entre Kass y Parisi. No sé, estoy hablando disparates, pero bueno, yo lo único que les podría recomendar es que si ustedes ya están con susto de los resultados de la segunda vuelta, pues van a tener que dejar de carretear el sábado en la noche. Van a tener que madrugar ese domingo. Sí, madrugar un domingo. Qué sacrilegio más grande. Van a tener que despertarse a las 6 de la mañana, tomarse un desayuno, vestirse con calma y ir y empezar a hacer fila a esa hora. Ah, que no quiero ser vocal de mesa. Bueno, pues van a tener que arriesgarse, amigos, si es que no quiere que el resultado sea adverso a lo que usted desea. Y va a ser divertido porque va a ser la primera vez en la vida que vamos a ver gente preocupada por ir a votar desde tan temprano en la mañana. Y bueno, habrá que esperar hasta diciembre para ver qué es lo que termina pasando. Si me preguntan a mí, me da exactamente lo mismo quien gane. Y alguien va a decir, pero ¿cómo va a ser lo mismo que gane Kass que el Boric? Pues sí. ¿Se acuerdan de lo que dije sobre las caricaturas políticas? Esto de que te pintan, si tú vas un poco menos eligiendo entre el paraíso y el infierno. Pues eso. Esas caricaturas son justamente eso. Caricaturas que resaltan, exageran atributos de los dos candidatos, atributos negativos, que nunca se van a terminar plasmando en la realidad. Miren, yo se los digo porque yo, bueno, soy una persona todavía joven, tengo 33 años, voy a cumplir 34, pero ya he vivido algunos procesos electorales, algunos como para decir que estas caricaturas políticas son solo exageraciones que se inventan por los medios de comunicación y que después la gente repite como loros porque les lavan la cabeza. Bueno, en eso también incluyo las redes sociales y a eso le incluyo todo lo que se nos ha intentado inculcar desde, vete a saber, 1970 en adelante, podría ser ya. Yo recuerdo que cuando ganó Piñera la primera vez la presidencia en el 2010, después de la segunda vuelta electoral de ese año, mucha gente decía que Chile se iba a convertir en una sociedad anónima. Llegamos al 2014 y eso no fue así. Que se siguió ampliando el sistema económico que tenemos. Sí, es cierto, pero nada más que la continuación de lo que ya se venía desarrollando en este país desde mediados de los 70. Nada fuera de esa línea, nada exacerbado, ¿vale? Después llegó el segundo gobierno de Bachelet y algunos empezaron a decir, vamos a volver a los 1000 días de Allende, así tal cual.
¿Y qué fue lo que pasó? Pues todo lo contrario. Siguió este modelo económico que hemos tenido en los últimos 45 años, podríamos decir. Vale, el mismo. Exactamente el mismo. Y con corrupción política destapada como nunca antes, etcétera, etcétera. Después cuando ganó Piñera la segunda vez, en 2017, muchos estaban picados y los del Partido Comunista, creo que fueron ellos, disculpen si no lo recuerdo bien, empezaron a decir esto de los fachos pobres, ¿se acuerdan? Todo esto es culpa de los fachos pobres. Y ya se supone que ya estamos en un gobierno facho, de derecha, que vamos a volver a la dictadura. Y bueno, aquí estamos. Esto no es lo mismo que la dictadura, ¿sí? Si gana Kast, va a ser tan así como dictadura, pensando que hay un congreso, que va a haber oposición en ese congreso, que van a haber marchas, van a haber protestas, que hay una convención constituyente en el proceso, que si se aprueba esa constitución, Kast se va a tener que regir a ella. Si gana Boric, va a tener los mismos problemas en el congreso que si ganara Kast, ¿cierto? Y bueno, la convención constituyente va a ser más favorable a él, en fin. ¿Me entienden? Entonces, cuando pasan estos procesos electorales, como que la gente no piensa que después todo ese impulso, todas esas caricaturas que eran en nada, justamente porque se golpean con la realidad. En el caso de Boric, recuerden que en noviembre del 2019 él apoyó el acuerdo por la paz que impulsó la derecha y el gobierno, del cual salió este proceso constituyente que tenemos ahora. Acuérdense que en las primarias que hubo este año, en las cuales él estuvo luchando con Jadwe para ser candidato del Frente Amplio, o de este conglomerado que se inventaron, perdonen que no me sepa el nombre, eh, los que votaban por Jadwe, apoyantes del Partido Comunista, decían que Boric era un tibio. Acuérdense que Boric primero dijo que mientras existiera el IFE no iban a haber más retiros de FP. Y después se dio vuelta la chaqueta, obviamente, por un tema de ganar votos, ¿cierto? Con un candidato así, ¿vamos a volver a los 1000 días de Allende? ¿Vamos a volver al socialismo, al comunismo? Y encima tienen que sopesar que no va a tener el apoyo parlamentario que hubiese deseado, sobre todo en la Cámara de Diputados. Y vamos a ver si, bueno, lo de la convención constituyente obviamente lo va a favorecer más.